El doctor Cristian lleva ahí toda la bufanda y todo para cubrirse. Uy, se puso elegante para la exoneración del 99,9% del salón hoy. Claramente. No, es que está muy frío. Aquí tengo mi ventana y aquí es muy frío en la sala, entonces me toca, queda como un bosque allá. Me toca aquí con todas las medidas. Bueno, doctora. Bueno, Tenemos... Cuenten pues. ¿Están Listo. preparados? Resulta que su merced nos había comentado que revisáramos el artículo 141 del CEPACA relacionado con las controversias contractuales. Con base en esa investigación, pues leímos obviamente el CEPACA y consulté una jurisprudencia autora del Consejo de Estado, una sentencia del Consejo de Estado donde me aclara y me deja muy bien claro sobre en qué momento procede esta medida de control y la diferencia que tiene esta con la reparación directa, por ejemplo. ¿Así? ¿Te la deja muy clarita? Como para que tú hagas el cuadro. No, pues digo, ¿no? Podemos cambiar el método de exoneración porque por ahí esta tarde alguien me dijo que yo era previsible, que todos mis ejercicios de exoneración eran iguales. Uy, no, doctora, jamás. Yo ¿Quién se intento. atrevió a decir eso? Por ahí. ¿Quién pudo ser capaz de Lo hablar así? sancionamos junto con los muchachos. Eso debió ser uno del sexto B, profe. Acá no creo. ¿No es cierto? No es cierto. Un bichucho de corto vuelo por ahí, porque... A ver, amores bellos. Vamos a empezar con controversias contractuales. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar con controversias contractuales y cuando hayamos explicado las controversias contractuales, vamos a hacer nuestro ejercicio de exoneración que va a incluir sopa, seco, postre, jugo y demás. ¿Listo? Por aquello de que soy previsible, entonces no hay nada que le duela más a una mujer que le digan que es previsible. Le digan que siempre hace lo mismo. Entonces ya vas a ver. Pero no se vas a desayunar con nosotros. Profe, pero tendríamos que saber de las otras exoneraciones para decir que todas son iguales, digamos solo dos. ¿Cómo de? No sé, es que me dijo como, oye, cuidado con las 3 preguntas que vas a hacer hoy en el ejercicio de exoneración, y yo, ¿cómo sabes? ¿Quién te dijo que son 3 preguntas? Todos tus ejercicios son iguales, ya. Yeah. No pasa nada, no pasa nada. Déjalo así. Pues entonces hoy vamos a hacer la exoneración distinta y más dura. Además porque es la... A nosotros sí nos parece que seas previsible, no, para nada. También te lo viendo, ¿no es cierto? Todos los días nos sorprende. Lo único que es previsible es lo sustancial que es la clase. ¿Es lo qué? Es lo bueno de la clase, lo sustancial. Ay, tan lindos. Palabras tan bellas cuando vamos a hacer ejercicio de exoneración final. Doctora Lina, ¿me ibas a decir algo, doctora querida? Profe, que yo leí el artículo que usted mandó a leer, el 141 de controversias contractuales, y creo que hice el cuadro bien, pero no estoy segura. ¿En serio? Listo, Lina. ¿Quieres completarlo? Pues sí, profe. Sí se puede. Entonces, espérate, te lo dejo listo y te doy posibilidad de que compartas pantalla para que puedas tú escribir. ¿Listo? Profe, yo nunca he escrito ahí en esa pantalla. No sé cómo hacerlo, la verdad. Vida, todo se hace por primera vez alguna vez. Y tranquila que no te va a generar ninguna afectación física ni psicológica. Entonces, o sea, por no decir que no te va a doler, sino que digo que no te va a generar afectaciones físicas ni psicológicas. Entonces voy a dejártelo completico y te voy a ir guiando para que sepas cómo se hace. ¿Listo? Ok. Medio de control, titularidad. Aquí, causales. Porque parece que Cristian se nos asustó. No, démosle el paso primero a las mujeres. Ay, sí, Cristian. Ay, sí. Causales de frase. No, sí, yo creería que también lo podría hacer, pero...
Ok, ya vamos a ver entonces contra qué procede. Aquí, requisito de procedibilidad. Y caducidad. Caducidad. Listo. Bueno, entonces vamos a darle la posibilidad a que la doctora Lina pueda generar Ay, ¿quién será, hombre? Están que molestan. Deme un segundo, disculpe. Bueno, hasta luego. Ya. Doctores queridos, entonces, doctora Lina, mira, en la parte de abajo de tu pantalla aparece, no sé si tienes el Zoom en inglés o en español, ¿en qué lo En tienes? español, profe, lo En tengo. español, entonces debe aparecer compartir pantalla, ¿listo? Sí, ya. Entonces, Ok. dale compartir pantalla, ¿te aparece mi cuadro o te aparece en blanco? Me aparece su cuadro y me aparece algo que dice pizarra. Listo, entonces dale clic en mi cuadro, Ok, ¿listo? sí. Pero no estás compartiendo la pantalla, mujer. Ah, ya voy. Ahí, listo. A ver, no carga. Ah, ok, este fue el que hiciste tú. Sí, es que yo lo voy completando como usted lo va haciendo en la clase. Ok, ok. Listo. Entonces la doctora Lina nos va a explicar cómo es que completó el cuadro. Dale a ver, doctora Lina, te escuchamos. Ok, profe. Aquí en la parte donde dice titularidad, coloqué cualquiera de las partes de un contrato del Estado. O sea, quiere decir que puede ser la entidad, pues lo que yo entiendo, ¿no? Que puede ser la entidad o cualquier persona que haya hecho o haya tenido una relación contractual con una entidad o con la entidad. Pero también en el mismo artículo 141 hay una parte, creo que es en el último inciso, donde menciona que el Ministerio Público o un tercero que acredite interés directo también podrán pedir, digamos, la nulidad absoluta de ese contrato. Entonces creo que aquí podrían en esa parte colocar cualquiera de las partes de un contrato, que puede ser la entidad o puede ser la persona que haya participado dentro del contrato y también podría ser un tercero o el Ministerio Público que acredite, digamos, un interés directo en ese contrato o en esa contratación. Em, Sube un en la poquito parte, tu cuadro, sube un poquito, ¿cómo? porque no estamos viéndolo todo. Es que no se ve todo. Ahí está nulidad y restablecimiento, nulidad electoral y de reparación directa. Dale un poquito más abajo, porfa. Aquí, ahí. Pero Ahí. si yo recojo como esto, Sí. Dale, ya, dale maximizar. Es que no sé si no está maximizado total. ahí, No, no, ahí, no. profe. No, dale en la esquina de arriba. La pura esquina de arriba donde dice maximizar y minimizar. Esquina derecha de tu Excel. Ahí. Es que ahí está grande, profe, ya. Entonces no sé qué será. Bueno, dale. Lo voy a poner un poquito más grande. No, dale un poquito más pequeño porque lo que pasa es que lo vemos es entrecortado. Ah, ok, ahí. Eso, dale ahí. Listo. Listo. Entonces voy a hacer algo, voy a ocultar esta fila para que esté en el título. Ujú. Ocultar. Así. Ujú. Ahí sí lo ven mejor. Sí, señora.
causales de procedencia, pues yo coloqué que podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138, porque ahí lo menciona, yo lo tengo abierto acá, yo lo tengo abierto aquí y dice, los actos proferidos antes de la celebración del contrato con ocasión de la actividad contractual podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138. Entonces, por eso coloqué como esa parte y como para no copiar y pegar lo que está allá. Aquí en esta parte, ¿contra qué procede? Coloqué actos administrativos de carácter particular, porque como es una relación contractual, pues creo, no sé si estoy equivocada, que es pues entre la entidad y entre la persona que se haya ganado, no sé, la licitación o las partes o una unión temporal, no sé, pero lo asemejo que tiene que ser algo particular. Y en la parte de requisitos de procedibilidad, fui al artículo 161 y en esta parte dice lo siguiente, en el numeral 1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad de restablecimiento del derecho, reparación directa y aquí, controversias contractuales. Entonces, por eso lo coloqué aquí, que es un requisito de procedibilidad. Y la caducidad del medio, esta sí no estoy segura, profe. Coloqué 4 meses, pero me basé fue en esta partecita de acá del artículo. Este es el 164. En el 164, ok. Voy a buscarlo aquí. Esa sí no estoy así como completamente segura que sea. La caducidad. Esa no sé, profe, la verdad. Pero pues lo hice hasta ahí. 164, busca el numeral 2, literal L. Numeral 2, literal. Aquí. H, hijo. ¿Dónde está la L? H, hijo. Espérate a ver si es ese. Espérate, porque a mí también me baja, me L. falla esa. Ah, ok, será de 2. No, esa Aquí, cuando se pretenda repetir para Sube, recuperar. mujer bonita. No es ahí. Me ¿Cuál equivoqué de es? medio de control. Dale un poquito más para Ok. arriba. Dale un Sí, poquito más. Ahí, para. ok. Literal J. En las relativas a contratos del término para demandar será de 2 años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. Ah, ok. 2 años. Y ahí sigues leyendo, porque vienen un montón de salvedades de cuándo empiezan a contarse los términos Ok. de los 2 años. Sigue leyendo. Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de 2 años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras éste se encuentre vigente. ¿Ok? Listo. Y luego empiezan las clases de contratos. Dicen los siguientes contratos, el término de 2 años se contará así. Y entonces empieza a decirnos según la modalidad del contrato. Entonces dice que de ejecución instantánea, que cuando se busca la liquidación del contrato, que cuando se pretenda solamente que se generen, ¿cómo se llaman? Liquidaciones por contratos de mutuo. Y dependiendo del contrato empiezan a contar diferente los 2 años, pero son 2 años. ¿Listo? Ok, profe, listo. Lina, hazme un favor, vuelve a tu cuadro Aquí, sí. y colócale ahí 2 años. Dos años contados a partir de la ocurrencia del hecho generador de la controversia o de la clase de contrato, que son todas las salvedades de si se tratan de contratos de ejecución instantánea, si son contratos de mutuo, si se busca la liquidación, etcétera, etcétera. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Lina, ¿me puedes dejar tu cuadrito ahí quietico, porfa? Listo, sí, señora. Gracias. Lina, tú eres una mujer muy pila. No te tenían ni radar.
Eres una mujer muy inteligente. Hay un pequeño error en tu cuadro, ya lo vamos a corregir, vamos a ver si tus compañeros lo detectan, pero es un gran trabajo el que estás haciendo. O sea, qué mujer tan juiciosa. No veo tu carita, no sé, no te tengo referenciada, pero eres muy, muy juiciosa. Te La felicito. verdad no pongo la cámara porque tengo el cabello bastante No, desordenado. no te preocupes, yo entiendo eso y jamás me atrevería a exigirte algo que no quieras hacer. Sino, pues te digo, es que eres muy juiciosa. ¿Listo? Felicitaciones, doctora Lina. Hay Muchas un error en gracias, tu profe. cuadrito, vamos a ver si lo detecta. ¿Dónde está mi pequeña águila, doctor Cristian Rojas? Doctora, ¿Estás de acuerdo con yo tengo una observación en cuanto a los requisitos de procedibilidad Ajá. y en lo contra qué procede, doctora. En los requisitos de procedibilidad, no sé si es muy tonto lo que voy a decir, pero estamos hablando que uno de los requisitos, lo que decía es que existiera un contrato, Ujú. o existiera como ¿cómo lo llamo? Como la figura, pues, que le dé vida a la controversia o a este medio de control. Entonces, creería que requisitos de posibilidad sería que existiera un contrato y en el contra qué procede, yo creería que ahí son los actos administrativos, contractuales que se efectuaron dentro de la relación contractual que tuvo Estado y particular. No, ese no es el error. Lina está bien en el requisito de procedibilidad, es conciliación previa. Lo que tú dices sí es bastante obvio, pero no es requisito de procedibilidad en los términos del artículo 161. Hay otro error. Vamos a ver, o bueno, hay unos errores ahí, vamos a ver cuáles son. Lina Martínez, ¿no? Listo. Doctor Tomás Abadía. Yo entiendo que también procede contratos de carácter general, porque hace mención a que no solo se puede mandar en sí el contrato, sino los actos previos, y esos se pueden atacar por el 137 y 138, es dependiendo del caso. Entonces, procede contratos particulares y generales. Cerca, pero no. Ese no es el error. Y, ok, y Bien. sobre las causales de procedencia, pues yo entiendo que, no sé si estoy bien, pues cómo se puede atacar la existencia, la nulidad, que se revise, que se dé cumplimiento, pues todas esas son las causales. ¿Cuáles son las causales entonces? Pues en mi concepto es, pues primero sobre un contrato, la existencia, nulidad, la revisión, el cumplimiento del contrato, la nulidad de los actos administrativos contractuales y la indemnización. Tomás Abadía, muy bien. Encontraste el error. Por favor, se lo dictas a Lina. Es del 141, Ujú. es el inciso primero, entonces las causales sería la existencia. Dame un segundo. 141. Quita Sí, eso. del artículo 141. Quita todo eso porque eso tiene que ver, pero no es con lo que tú crees. ¿Listo? Ok, profe. Listo. Díctame, Pero por favor. entonces es existencia, Sí, nulidad, sí, revisión, incumplimiento, sí. ya está nulidad. Nulidad, Liquidación. liquidación y perjuicios, podría hacerse. Indemnización de perjuicios. Indemnización de perjuicios, liquidación, indemnización de perjuicios.
Indemnización. Indemnización. Sí, Lina, hay un error de digitación. Indemnización empieza con IN de nene. Indemnización. Indemnización de de perjuicio. perjuicios, ¿Ah? Y en incumplimiento también liquidación, allá N. está liquidación. Ah, sí, Y- aquí. Y Incumplimiento, sí. no sé si también, pues condena en- no sé cómo incluirlo, pero dice que hay otras declaraciones y otras condenas, no sé a qué se condena en referencia. costas. La que falta es condena en costas. Así. Otras condenas. Condenas. Declaraciones y Otras condenas y otras declaraciones, como por ejemplo declaración de caducidad del contrato, que no estaría ahí. Ah, ok. Listo. Otras declaraciones. Ah, yo tengo también, pues yo adicionaría el cuadro Ujú. Sí. que en la parte de caducidad, pues que se establece que para cuando se pide la liquidación del contrato, son 2 meses contados a partir del vencimiento del plazo en el que se... Ah, pero ya lo borró todo. No, estaba bien, ¿no? No se ha borrado. Ah, ok. No se ha Yo, borrado. yo creo, dice que se puede, dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo. O si no, pues también dice, según lo establecido en la ley, que pues según lo que vimos, lo que leyeron antes, era 2 años. Sí, dice 2 años y en otros casos dice 5 años, pero es en una Ah, ok. modalidad de contrato específico. Entonces, por eso digo que el hecho generador de la controversia o de la clase de contrato y también dependiendo de la clase de pretensión, cuando se trata de liquidación y vinculado con la clase de contrato, empiezan a fluctuar los términos. Entonces, hay Porque, desde ok. 2 meses, 2 años y 5 años. Doctora, porque también puede estar en caducidad del medio, también puede estar en ejecución el contrato y se puede, por ejemplo, liquidar también. Sí, claro, pero Ahí está eso la es parte de lo liquidación. que vamos a ver ahorita, que es parte de las otras condenas y otras declaraciones. ¿Listo? Muy bien, Lina. Muy bien, Tomás. Oye, Tomás, ¿es Tomás? Pues mis papás lo escogieron con H y es como Tomás. No Tomás, sino como Tomás. Tomás. No sé. Tomás. Ok. Profesora, pero en este caso, y disculpe la interrupción, ¿efectivamente procede solamente contra actos administrativos de carácter vamos particular? a Porque eso. pensaría que es contractuales. Es Porque que ese es el punto. Y eso fue parte de lo que nos dijo Lina, sino que no lo colocó en su cuadro. Lina, hazme un favor. Ve a actos administrativos de carácter particular y dale específicamente contratos estatales. ¿Por qué? Porque el contrato estatal es una manifestación de voluntad estatal, entonces sigue siendo un acto administrativo. Y al intervenir personas, partes específicas dentro de él son de carácter particular, porque podemos saber exactamente a quiénes afecta. Entonces es actos administrativos de carácter particular, como lo dijo Lina, y Lina hizo la aclaración de que eran contratos de carácter estatal, solo que no lo colocó en su cuadro. Gracias, Angelita. Profe, ¿puedo hacer una acotación ahí que encontré en el libro? ¿En cuál libro? En el que tengo yo del CEPACA ese que no sé si estará bien después de lo que nos pasó el otro día. Cuéntamelo todo. Mira, aquí nos dicen, en cuanto al artículo 41, nos dice, de la lectura del anterior precepto se deduce que las controversias contractuales son aquellas que se relacionan con las diferencias que se presentan entre el particular contratista y la entidad estatal. Entiendas estas diferencias como la validez, existencia, revisión, incumplimiento, declaraciones y condenas del contrato. Eso es lo que nos viene aquí apuntado. ¿Es correcto? Sí, pero le falta. Porque es que resulta que los contratos estatales no siempre son con particulares, sino No, que venga, pueden, Carlos, queme este libro que no sirve para nada. sino que pueden ser entre entidades. Hay convenios de cooperación entre entidades y las dos son de carácter público. Entonces, no siempre son solamente, pues es normal que haya un particular y el Estado, pero excepcionalmente pueden haber entidades del mismo grupo, es decir, estatales, en ejercicio de contratos de carácter estatal. ¿Listo? Tomás, ¿ibas a decirme algo más? No, señora, se me olvidó bajar la mano, perdón.
Además que con ese cuadro tan hermoso que nos acaba de hacer Lina, ya lo que yo escribía en el tablero se ve inmundo. Entonces ustedes van a sacarle fotico atreviéndonos a usurpar el conocimiento, pero respetando el derecho de autor de carácter moral de Lina para el ejercicio del cuadro correspondiente. ¿Listo? Así queda el cuadro completico. Vamos a hacer unas salvedades ahorita que hagamos una explicación completa de cómo es que funciona este medio de control, ya en un caso específico. Y de acuerdo a eso, entonces vamos a hacer nuestros ejercicios de exoneración. ¿Listo? Para todos menos para Lina y Tomás. ¿Listo? Doctora, qué pena. ¿Será que yo le puedo pedir a la compañera si nos puede compartir ese cuadro? Está chévere para estudiar. No sea perezoso. No, mentiras, no sé si la Lina quiere ya. Ok. Es cuestión de ella. Sí, yo se los paso. No hay problema. Gracias. Ay, qué mujer tan linda. No solamente es pilosa, sino que además no acapara el conocimiento. Mejor dicho. Esa es, véanla ahí, compañera de ustedes. Profesora, pero ellos no me quieren. No ¿No te crea. quieren? ¿Cómo que no te quieren? Oye, Ay, Lina, ¿cómo Lina. vas a decir eso? No digas No, Lina María. Lina, Apreciado por me todos. extraña, Araya. Te admiramos todos, Lina María. si yo ya te Sobre quiero. todo Carlos Corredor, profesora. Terrible. No la queremos pero en Valledupar, la queremos acá en Bogotá. Es para acá. Eso, Además, acá en Bogotá. una Eso. mujer costeña y demás, y mira lo juiciosa que es, para que dejen de hablar tanto popó de los costeños, que los costeños son flojos. No, mira. No, Mira. doctora Lina, es un orgullo tenerla en el llavero. Ellos saben. No sean lambones, que ya les dijo que le va a prestar el cuadro, ya. Te queremos en Ya se nuestro lo voy a grupo. enviar. Ya se lo Pero otra envío. Voy a cosa. dejar de compartir, profe, para que pueda explicar. Y otra Gracias. cosa, doctora, yo sabía que a todos tenía que dejar hablar menos a Tomás y a Ángela, que la tenían clara. Mike, Me no sé cómo se Me metió a- ganaron de mano. ¿Qué manifestante se metió a tu casa y está hablando por tu micrófono? Porque esa no es tu voz. Carlos, es que tengo aquí a Carlos. Ah, está colado allá en tu micrófono. Sí. Así es, ¿por quién revira ya, hombre? Tiene voz de vándalo. Yo ya formo parte del inventario de la oficina de Mike. Vean. Miren. Como están atrapados por los ¿qué? Por los disturbios. Por los paros. Por toda esta vaina. Cuando les pase eso, avísenme, porque Caro entra, ustedes saben que Carolina entra como fantasma, ¿no? Caro entra 3 veces durante la clase y pues solamente le va a contar asistencia a Mike, porque No, sabe. pero Carlos entró también con su nombre, solo Sí, que no, si yo- coloca el micro de él empieza a haber rebote. Entonces por eso habla desde el mío, es por eso. Yo me la paso acá todo el día, doctora, prácticamente a veces en la oficina de Mike. Ok, amor. Es el que hace el aseo. Pertenezco a la nómina. Es el que hace el aseo. Bueno, Doctora doctor, Liliana. Hasta que sirvan la comida. Doctora Liliana, doctor Santana, señor. es que Lina María ha sido pila desde el primero, desde la... Yo le dije a ella que me aceptaran el buffet que iba a consolidar. Ah, yo pensé que le aceptara de otra manera, doctor, y yo dije, uy. No, pues, de manera jurídica, doctora. De la otra manera también es bonito, doctor. Y Oscar me ha Pero por insistido en supuesto, eso. claro. Oscar me ha insistido en eso, profesora, pero yo, Oscar, yo no soy abogada todavía. No puedo asegurarte nada. No, pero mira, o sea, de verdad es muy bueno además el proceso que realizas de consolidación del conocimiento. Cuando tú haces tu propio cuadro y la manera en que lo vas construyendo, hace que el conocimiento se afiance de una manera distinta. Y eso es algo que muchas veces nosotros no entendemos de los procesos de carácter pedagógico. Les explico. No es lo mismo cuando nosotros leemos que cuando leemos y escribimos y analizamos. Es decir, estamos pasando por 3 procesos cerebrales diferentes que implican más afianzamiento del conocimiento en las capas duras del cerebro. Entonces, cuando usted solamente hace una cosa como, por ejemplo, leer y memorizar, ¿qué pasa? Que en 2, 3 meses usted ya no se acuerda de eso, porque nuestro cerebro es como un disco duro y entonces tiene unas capas superficiales que hacen backup mucho más rápido. Entonces, por eso es que uno dice, oiga, yo vi eso y yo ya no me acuerdo de esa vaina. ¿Por qué? Porque usted hizo un proceso de aprendizaje diferente en donde solamente memorizó. Realmente no pasó a las capas profundas del conocimiento. En cambio, si usted recuerda la época de la primaria y que así lo llamen a un escuelero, cuando le ponían a uno a hacer planas y demás,
a uno como que ese conocimiento se le quedó. Y es por eso, porque los procesos de aprendizaje se afianzaron por diferentes medios de percepción y entonces generó mayor recordación. Pero bueno. Ah, bueno, ya entiendo. Vamos a hablar de procesos contractuales. Ya con la super explicación de Lina ya no necesitamos este cuadro, así que lo vamos a borrar acá. Ah, no, dejémoslo ahí para los otros medios de control. Y vamos a empezar acá. Espérenme porque están hablando, hay un micrófono encendido y entonces no... Ya. Uy, ya. Listo. Les voy a explicar cómo funciona este medio de control. Yo no sé si ya vieron controversias contractuales o no, pero es una materia bastante pesada y delicada que con todo el atrevimiento del caso me voy a atrever a resumir de manera muy genérica y muy macro en este cuadrito chiquito. Todos los procesos de carácter contractual, independientemente de cómo se realicen los procesos, es decir, cuál sea el proceso de contratación estatal, porque hay diferentes formas de contratación estatal, tiene dos fases gigantes, dos grandes fases. La fase 1, que se denomina, o que vamos a denominar aquí. La fase 1, que se va a llamar la etapa precontractual. Etapa precontractual. Y la fase 2, que la vamos a denominar la etapa contractual. Claro, cuando ustedes vean contratación estatal, pues van a decirles que tienen muchas más fases y demás, pero insisto, estamos haciendo de manera muy genérica como para que no sea fácil digerir esta gran parte del derecho administrativo que es la contratación estatal de una manera más sencilla a la hora de estudiar el medio de control de controversias contractuales. Entonces, hay una fase 1 dentro de la etapa precontractual en donde se hacen todo lo que se denominan los estudios previos. Estudios previos, estudios de factibilidad o de prefactibilidad. El estudio de mercado. Todo eso está ahí. Pero sobre todo hacemos la escogencia y justificación del contrato. Escogencia de la forma de contratación. Justificación del contrato. Y se inicia y ejecuta toda la etapa concerniente a la adjudicación contractual. ¿Listo? Todo eso es antes. Es parte de la etapa de contratación estatal, de la gigante etapa de contratación estatal, pero hace parte de esa primera fase inicial de contratación de etapa precontractual. ¿En qué momento pasamos de una etapa a la otra? Eso se genera aquí mediante la suscripción del contrato, en donde ya tenemos claro quiénes son, o sea, qué vamos a hacer, quién contrata y a quién se contrata. Es decir, todas las partes necesarias dentro del contrato, todo lo que hace válido el contrato. Desde ese momento en que se suscribe el contrato, no desde cuando se adjudica, porque la parte de adjudicación del contrato es una de las fases finales de la etapa precontractual, pero la suscripción del contrato da inicio a la etapa contractual. Y la etapa contractual implica muchas fases, muchos pasos, pero que vamos a resumir en la ejecución del contrato hasta la liquidación. Hasta la liquidación. Como ustedes fueron muy juiciosos y ya leyeron el 141, se dan cuenta que dentro de el artículo del medio de control nos hablan de unas cosas contractuales y otras precontractuales. Y aquí fue donde se generó el error que confundió a Lina.
y es que nos dicen, ojo, las etapas precontractuales, es decir, todo lo que ocurre en la etapa precontractual que se refiere a actos administrativos de carácter precontractual, pueden ser atacados, pero no por este medio de control, sino por los del artículo 137 y 138 del CEPAC. Es decir, si tú tienes algún problema con la etapa o lo que haya ocurrido en la etapa precontractual, no utilices este medio de control, sino utilizas los otros dos, que son nulidad y nulidad con restablecimiento del derecho, que son el 137 y el 138, y se atacan allá. Y entonces es posible que se puedan atacar actos administrativos de carácter general y actos administrativos de carácter particular, porque si no, no podríamos utilizar el 137 y el 138. ¿Listo? Pero eso es lo que nos dice allí. No nos está diciendo que nosotros debemos utilizar las causales del 137 y del 138 dentro de las controversias contractuales. No. No. Está diciendo, si el problema está en la etapa precontractual, utiliza esos otros dos medios, no este. ¿Listo? Ahora, si el problema es en la etapa contractual, además porque tiene una lógica, el medio de control se llama controversias contractuales. Necesitamos un contrato, como decía Cristian. Pues resulta obvio que tiene que haber un contrato y si no, ¿para qué hacemos controversias contractuales? Claro, si es la etapa precontractual, no aplica la controversia contractual porque no hay contrato. Lo que aplica es el 137 y 138. Si ya el problema está en la ejecución del contrato, es decir, a partir de la suscripción del contrato e incluso hasta la liquidación del contrato, vamos a utilizar este medio de control que se llama controversias contractuales. Controversias contractuales, artículo 141 del CEPAC. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Ahora, de acuerdo a lo que, al cuadro que nos ayudó a hacer Lina, nos dice pilas. La titularidad implica que usted sea una de las partes dentro de ese contrato, es decir, usted fue uno de los que suscribió el contrato. Esto lo puede hacer el Estado o lo puede hacer el particular o el mismo Estado, pero ojo, desde que estén en ese contrato. Y ustedes podrán presentar cualquiera de las solicitudes que nos nombró Tomás. Excepcionalmente, pueden hacerlo el Ministerio Público y un tercero directamente interesado en el contrato, pero lo que ellos pueden hacer es mínimo y es que solamente pueden pedir nulidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Perdón, para no volver a hacer a Lina compartir su contrato, su cuadro. La regla general de la titularidad de este medio de control es que debe ser cualquiera de las partes dentro del contrato estatal. ¿Listo? La excepción de la titularidad es que sea el Ministerio Público, o un tercero interesado. Tercero es porque no hace parte del contrato, pero lo que ellos pueden hacer, es decir, lo que pueden hacer el Ministerio Público y el interesado, es mínimo. Solamente podrán solicitar aquí en causal de procedencia, solo podrán pedir la nulidad absoluta del contrato. Solo pueden pedir eso. No pueden pedir nada más. Si van a pedir algo adicional, no tienen cómo utilizar este medio de control.
porque el medio de control está creado para las partes dentro del contrato. Y nos dice que ellas, las otras partes, los que sí son partes, pueden pedir todas las otras situaciones que nos dijo Tomás, es decir, la nulidad, la liquidación, la condena en costas, las otras declaraciones, otras condenas. Bueno, Indemnización. gracias. Indemnización de perjuicios. Y alguna otra que se me escapa por ahí. ¿Listo? Esto es lo que es este grupo, el que hace las partes del contrato. Ellas sí pueden hacer todo esto que está aquí. ¡Epa! Ellas sí pueden hacer todo eso, solicitarle todo eso al juez contencioso dentro del medio de control de nulidad, perdón, de controversias contractuales. Mientras que estos de acá, los del Ministerio Público y un tercero, tras de que excepcionalísimamente pueden actuar en este medio de control, solo pueden pedir nulidad absoluta del contrato. De resto no van a poder pedir nada más. ¿Listo? Ahora sí vamos con preguntas. Carlos Benavides. Doctora, en el tema de la titularidad, en la sección donde está el Ministerio Público, el tercero, ¿se podría, digamos, decir que puede ser una aseguradora? No. ¿Por qué? Solamente podría hacerlo la aseguradora mediante una figura que se llama el llamamiento en garantía. Es decir, cuando una de las partes la llame como tal, a suplir alguno de los pagos, pero de resto no, porque es que la aseguradora no es parte del contrato. La aseguradora lo que está haciendo es generar un contrato adicional sobre ese contrato estatal, que es un contrato de seguros o una póliza de seguros sobre el contrato, que es un contrato independiente. O sea, está vinculado con el contrato, pero no es que convierta a la aseguradora en parte del contrato, sino es un garante de algunos de los aspectos del contrato. ¿Listo? Ok, listo, gracias. Doctor Benavides, doctor Santana. Doctora, ¿y cuál sería, por ejemplo, un tercero interesado? Ok. Terceros interesados pueden ser personas que participaron temporalmente en la fase precontractual o incluso terceros perjudicados directamente con el ejercicio o el objeto de la etapa contractual. Eso ¿Una veeduría puede ser, doctora? Les quedaría un poquito difícil porque tendrían que demostrar la afectación directa con el contrato. Todo es demostrando. Si no demuestran el interés directo en el contrato, es decir, ese contrato me afecta a mí directamente, si no lo demuestran, van a declarar ilegitimidad. ¿Una obra civil podría? ¿En qué términos? Es muy amplio. Por ejemplo, una construcción de un puente entre el municipio y la veeduría de esta obra, por ejemplo, doctor, en ese caso, que sería el contratista. O sea, la afectación sería la comunidad, se organiza la veeduría y se interpone el recurso. Puede hacerse, sí, puede ser. Doctor Santana, ¿qué me ibas a decir? ¿Ya no? Doctor Tomás, ¿tampoco? Podría ser otro, ¿cómo se dice? Postulante, aspirante, que considere que el contrato o la celebración haya sido mala o digamos, pero depende de qué corrupta quiera. o algo así. Sí, Okay. pero depende de qué quiera. ¿Por qué? Porque recuerda que el tercero solamente puede solicitar nulidad. Nulidad absoluta del contrato. Okay. Entonces, si va a pedir otra cosa, por ejemplo, indemnización de perjuicios, no puede. Le toca atacarlo por nulidad con restablecimiento del derecho. Con el problema de la caducidad de ese medio de control. Ustedes saben que es súper rápido, 4 meses. Doctora Ángela. Profesor, una pregunta en el caso de los programas de alimentación, los PAE, las familias, ¿ellos pueden demandar, pueden ser partícipes en esas controversias contractuales o deben acudir a otro medio de control? Volvemos al punto de que depende cuál sea su pretensión. Si es la nulidad absoluta del contrato, pueden hacerlo como terceros directamente afectados por el contrato. Pero si pretenden otra cosa diferente a la nulidad absoluta, no pueden hacerlo por este medio de control, sino que tendrán que hacerlo, por ejemplo, por nulidad con restablecimiento del derecho o si se les causó algún perjuicio o algún daño de carácter antijurídico mediante reparación directa.
¿Listo, doctora Angelita? Sí, sí, profesor. Listo. Doctor Mayorga, te había visto con la mano levantada, ¿ya no? No, por allá precisamente fue lo que comentó ahorita mi otro compañero. Listo, doctor. Doctor Corredor. No, doctora, ya. Muchas gracias. Listo. Ok. ¿Tenemos claridad entonces? Entonces ahora sí que comienza el juego. Vamos por nuestro ejercicio de exoneración. Un silencio sepulcral. Están todos ahí temblando en sus sillas. Caso 1. Ojalá todos pasemos para que la doctora descanse mañana. Tan lindo. Gracias, doctor Corredor. Pero aún así mañana habría clase. Ustedes saben que nuestro parcial no va a interrumpir nuestras clases. Pero de pronto sí tendríamos la posibilidad de ahondar en otros medios de control. El 25 de agosto de el soldado Patascoy, que presta sus servicios como soldado profesional. Esta vaina es más maluca. Se salta. Caso 1. No he dicho qué hacer con cada caso, ¿no? Acá ya vimos el ejemplo de subasta inversa, doctores. No, profesora, es de contratación. No, señora. ¿Ustedes saben en qué consiste el proceso de contratación de subasta inversa? El que más barato. Sí, sí lo vimos. Sí, era el Sí, sí, la proponente profesora más nos explicó. económico. El que tenga el precio más económico, ¿no es cierto? Sí, señora, que era el sobre cerrado. Listo. Ahorita se hace.
Caso 2. Listo. Tienen 3 casos. Ya les doy las preguntas. Vamos a ver si nos cabe acá. Porque me quedo mal acá una cosa. Aquí. Está fácil, pero tiene cáscaras. Revísenlo con calma. ¿Listo? Son 9:05, tienen 15 minutos. A las 9:20 comenzamos. ¿Alguna duda sobre lo que deben hacer? Doctora, yo tengo una pregunta, es que, pues la verdad yo no me acuerdo de haber visto, no sé, de pronto en ese momento me paré, la cuestión de, ¿dónde es que está esto? De subasta Subasta inversa. inversa, ¿me puede explicar muy brevemente en qué consiste? Ok. Si fuesen a subastar una obra de arte y te dicen, ¿cómo es que es tu nombre, Doc? Es que no estoy viendo tu nombre. Cristian, Cristian Cardoso. Si te fueran a subastar, no sé, una noche con una bailarina exótica, sí, normalmente, ¿quién ganaría? ¿Quién se llevaría la noche con la bailarina exótica? pues el que paga más, ¿no? El que paga más. Muy bien, ¿no es cierto? En el sistema de subasta inversa es al revés, es el que pague menos. Es decir, el que genera el servicio por menos valor, para que a la entidad le salga más barato. No va a contratar al más caro, sino al más barato. ¿Cómo hacen eso? Pues cada proponente genera su propuesta en un sobresellado, lo encierran en una urna y el día en que se va a hacer la adjudicación se destapa la urna que nadie más ha visto, se destapa cada uno de los sobres y el que tenga la propuesta más baja se lleva el contrato. ¿Listo? Ok, doctora, vale, gracias. Listo. Ok. Doctores, el tiempo es de ustedes. 9:20 comenzamos.
Un momentico que aquí falta una cosa para resolver el caso 2, doctores. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señora. doctora. Sí, doctora. Sí, profesora. Se le adjudicó el contrato, falsificó documentos frente a su experiencia. Entonces, ¿cómo es que se llama? El proponente pues bien aquí. Aquí caso 2. ¿Cuál medio de control considera procedente? Bajo el entendido que se busca es la nulidad del acto de adjudicación del contrato. ¿Y por qué? Ahora sí, quedó completico. Profe, ¿me regala 5 minuticos más? Claro que sí, doctor, ni más faltaba. Ustedes dicen y yo hago. Yo soy una mujer muy obediente. Listo, listo, corazones. Ahora sí está completo.
Profe, ¿estás ahí? Acá estoy. Profe, ¿me haces un favor? ¿Puedes colocar un momento la explicación de la clase de hoy mientras tomo captura de pantalla? Ok. Aquí, porque el resto es el cuadro que hizo Lina. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Tienes la pantalla ya? Sí, Para profe. volver al caso, porque pues de pronto alguno lo necesita. Sí, señora, ya tomé la captura de pantalla. Les quedan 3 minutos, chicuelos. ¿Listo, chicos? Levanten sus manitos. Comenzamos. Doctor Mayorga. Doctora. Aló. Sí, señor. Bueno. ¿Arranco? Dale, Doc. Bueno. En el primer caso es reparación directa, generada desde hechos generadores de responsabilidad fiscal por falla en el servicio, porque es una acción que se genera
por una orden de un superior que causa un daño antijurídico, cuál es la amputación de un miembro, del cuerpo del soldado, y no encuadra en los otros hechos generadores de responsabilidad. Para el segundo caso, hablamos de controversia contractual, puesto que primero el hecho generador, que es el proponente que encuentra la falsificación de los documentos, lo hace durante la ejecución, es decir, durante el proceso contractual. ¿Qué me lo escribí aquí? Bueno, básicamente, generadores. El tercero es nulidad electoral, por cuanto en ese aspecto se presenta, primero, que lo puede presentar cualquier persona, una lucía cualquiera. Segundo, se puede, de acuerdo al párrafo primero del artículo 139, dice que así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades o autoridades públicas de todo orden. Y la señora pues demuestra o esgrime el argumento de que fue de manera irregular porque la persona no tenía las calidades exigidas para el cargo. Listo, mi doctor Mayorga, muchísimas gracias. Doctora Fernanda Falla. Aquí estoy, doctora. Ay, qué pena, casi que no lo logro. No te preocupes, dale, te escuchamos. Bueno, doctora, para mí el primero sería el medio de control, sería el de reparación directa, ya que es un accidente que se ocasionó en el ejercicio de un mandato en función de un agente estatal. El segundo sería para hacer revocatoria directa, se demanda por nulidad de restablecimiento de derechos. Aquí no necesita conciliación, puesto que este tuvo la culpa, ya que falsifica los documentos frente a su experiencia. Y el tercero, se puede pedir nulidad electoral, ya que se está viendo la irregularidad en el acto de elección y pues este no tiene las cualidades exigidas para el cargo. Listo, gracias doctora Falla. Doctora Valeria Rojas. Hola, profe. Profe, me puso a pensar. ¿Qué pasó, mujer? Dale. Bueno, lo primero, pues para mí también sería reparación directa en el primer caso. Por lo que hay un daño antijurídico causado por un agente estatal. Segundo, en el caso 2, pues yo leyendo ahí el artículo 141, yo creería que no sería ese, dado que para mí, digamos, cuando en los procesos contractuales le piden a uno como que la experiencia y todo eso, para mí sería como los actos proferidos antes de la celebración del contrato, y pues el artículo de controversias contractuales habla que aquí nos podríamos remitir al 137 y el 138, que habla sobre la nulidad. Yo, arriesgándome, diría que es el 137 de nulidad. Y el tercer caso, para mí sería nulidad electoral. ¿Por qué? Porque aquí no, pues, perdón, sí, el artículo 139 nos habla de que pueden ser cargos de elección de voto popular o también los cargos de las entidades públicas, y no tiene que ser precisamente como por voto popular, sino que también pueden ser los cargos que nombran las entidades públicas, y pues dice que de cualquier orden territorial, eso lo dice el artículo. Y pues que tiene que haber una situación que genere una irregularidad en el acto de elección, y pues ahí sería que la persona pues no tiene las calidades exigidas. Gracias, doctora
Valeria. Doctora Tatiana Acuña Reyes. Doctora, ¿me escuchas? Sí, señora. Doctora, bueno, en el primer caso, yo pongo que es reparación directa, pues por ser una acción u omisión causadas por un agente estatal. En el segundo caso, yo puse que era controversias contractuales, pues por ser revisión, para que se haga, perdón, la revisión de los documentos. Y en la tercera, puse nulidad electoral, pues dado que, como lo dice Lucía, pues no tiene las competencias para ser elegido. Gracias, doctora. Doctora Ángela Buitrago. Buenas noches, profesora. Sí, señora. Coincido con mis compañeros en el primer caso, el soldado pues estaba en función, en ejercicio de sus funciones y pues a mí me parece que fue una falla en el servicio, entonces esa omisión generaría ese daño antijurídico a ese soldado, entonces me parece que el medio es la reparación directa. En el segundo caso, pues lo acabamos de ver, el artículo 141 hace referencia a esas controversias contractuales y la titularidad de ese medio de control, pues es de un tercero que esté interesado y que pretenda que declare la nulidad, en este caso de la adjudicación de ese contrato. Y en el tercer caso, medio de control, pensaría en nulidad electoral, pues lo vimos en un caso específico, a pesar de que no nos dice que es un cargo de elección popular, sí dice que se eligió una persona para un cargo de carácter público y considera que no cumple con las cualidades o con los requisitos para ese cargo, entonces pensaría que es la nulidad electoral. Gracias, doctora Ángela. Doctor May. Buenas noches, profesora. Bueno, en el primer caso, yo me iría con la reparación directa por falla en el servicio con base en el inciso segundo del artículo 140, porque está hablando que el Estado responderá cuando la causa del daño sea un hecho, omisión u operación administrativa, etcétera, etcétera. Entonces ahí, por ese inciso segundo, yo me iría por la reparación directa por falla en el servicio. La segunda, que es la que más controversia y dudas me generó, pero yo me voy por la nulidad en controversia contractual, dado que aquí es... Espérame. Nulidad en controversia contractual, o sea, ¿es medio de control de controversia contractual? Sí, la segunda, el artículo 141, controversias contractuales. ¿Por qué razón? Porque, tal y cual como acabas de explicar ahorita, la segunda fase o la segunda etapa es cuando ya se ejecutó, y aquí tú dices durante la ejecución del contrato. Sí es cierto que la trampa se realiza previa, pero es que la demanda ya se está haciendo cuando ya está ejecutado el contrato. Por esa razón me voy con controversias contractuales. Y la tercera, por el artículo 139, nulidad electoral, dado que procede no solamente contra cargos de elección, sino con cualquier acto de entidad pública según el inciso primero. Entonces, esas son mis respuestas, profe. Gracias, doctor May. Doctor Cristian Cardoso. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Entonces, permítame un momento. Para el caso número 1, pues, un momento. Medio de control de reparación directa por falla en el servicio, pues ya que el soldado se encontraba en desarrollo de sus funciones y su superior en calidad de agente estatal omitió que las canecas eran muy grandes y pesadas para que una sola persona las transportara. Y como consecuencia de lo anterior ocurrió un daño antijurídico en la integridad del soldado Patascoy. El caso número 2 sí es donde tengo unas dudas, pero la verdad pues yo me voy a arriesgar. Entonces yo considero que el medio de control es la nulidad con restablecimiento del derecho. Toda vez que nos encontramos, bueno, la duda surgió a partir de la parte que su merced le añadió a la pregunta. Sí, qué cosa tan maluca. Entonces yo considero que que el medio de control es nulidad con restablecimiento del derecho. Ok, toda vez que el acto administrativo fue expedido de forma irregular.
Entonces, pues la empresa que ganó la subasta falsificó los documentos de experiencia, entonces por eso yo considero que fue expedido de forma irregular. Estamos frente a un acto de carácter particular y concreto. Entonces, lo que se busca es la nulidad del acto de adjudicación del contrato. Entonces, para mí es nulidad con restablecimiento del derecho que se debe atacar. Y el caso número 3 es nulidad electoral por tratarse de un cargo de carácter público. En la explicación de cuando vimos este medio de control, también hablaba que procedía contra actos de cualquier entidad pública. Gracias, doctor Cardoso. Vamos con el doctor Hermes. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches, doc. ¿Cómo estás? Bueno, aquí puso a pensar porque en el primero, pues voy a hacer unas anotaciones, pero antes de definir por cuál me voy. Porque en el primero también hay gran parte de un hecho generador en el ejercicio ilícito de sus actividades peligrosas, toda vez que la gasolina es considerada como explosivos. Pero vamos a buscar, como dice usted, la platica. También cabe allí un poquitico sobre la teoría de la distribución de cargas. Hubo fallas en el servicio por esa partecita, pero a la hora de reclamar, me voy con reparación directa, falla en el servicio, por ese daño antijurídico que le causó allí ese señor allí al soldado Patascoy con su amputación de la manito. Bueno, en el caso 2, para el caso 1, para el caso 2, voy igual, me voy con nulidad, con restablecimiento del derecho, toda vez que este acto administrativo fue despedido de forma irregular. Voy con el 137. Y en el caso 3 me voy con nulidad electoral, toda vez que esta elección de esta persona no tiene todas las calidades para ocupar allí ese cargo. Esa sería mi anotación allí. Arriesguémonos. Sí, el que no arriesga un huevo no saca un pollo. Sí. Gracias, doctor Cárdenas. Vamos con el doctor Suárez. Doctora, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, señor. Bueno, en el primero me iría por la reparación directa. Esto por el daño antijurídico que le causaron al soldado, pues esto genera una falla en el servicio por parte del superior. En el segundo, me atacaría por el artículo 141. Pues en vista de que ya se encontraba en ejecución el contrato, no fue antes de que empezara la ejecución. Y en el tercer punto, me iría por la nulidad electoral, pues ya que cumple los requisitos de ley para ocupar ese cargo, entonces entraríamos a demandar por nulidad electoral, ese acto de nombramiento. Ok, gracias, doctor Suárez. Doctor Díaz, Diego Díaz. Doctora, sí. Perdona que esté desde el celular. Bueno, entonces, el primero yo me iría por reparación directa, porque hubo un daño antijurídico por al soldado Patascoy. El segundo, pues yo me voy a ir por el artículo 141 de controversias contractuales, doctora. Controversias y contractuales y titularidad del medio de control, porque el tercero está interesado y pretende declarar la nulidad del contrato. El tercero por nulidad contractual, me voy por el artículo 139, inciso primero, en el cual pues la señora también quiere demostrar que hubo una irregularidad por el nombramiento de esta otra persona sin los requisitos establecidos. Doctor Díaz, ¿me repites el último medio de control? Es que te escuché, nulidad contractual. No, nulidad electoral, doctora, electoral. Ya. Gracias, doctor Díaz. Doctora Derly Catherine Racini. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctora, teniendo en cuenta el ejercicio, en el primero, yo me iría con el tema de la reparación directa,
Bueno, teniendo en cuenta que pues este fue causada por el superior del soldado Patascoy y en este momento, pues en este caso le causó la imputación de la manito. Y bueno, ya en este caso pues generó un acto antijurídico. En la segunda, pues ahí tenía también el tema de la controversia por lo que su merced nos indicaba con el artículo 141, pero me voy con el artículo 138 de la nulidad y restablecimiento del derecho. Respecto a al tema de la contratación, ella nos indican en ejercicio que obviamente pues ahí adjudicó el tema de los documentos falsos y pues frente a la experiencia pues creería yo que se declararía nulidad en este acto, en este proceso para hacer el acto administrativo. Y en el último me iría con el artículo 139 de la unidad electoral. Porque en este caso pues se acoge la elección del voto y en este caso pues está ejerciendo el tema de, está cumpliendo con lo que exige en el cargo público. Es que aquí escribe un montón de cosas y no estaba segura, pero ya, me voy con esas, doctora. Vale, mi doctora Caterina. Doctor Cristian Rojas. Ay, Dios mío. Ay, el hombre que entró rezando al salón hoy. Bueno, doctora, caso primero, nos encontramos con la reparación directa con base en el artículo 140, teniendo en cuenta que es una falla en el servicio y que hay una lesión de un daño antijurídico con el soldado. En el caso número 2, es un debate muy interesante porque, pues, hay dos cosas que me hicieron dudar, pero me iría con el 138, doctora. Con el artículo 138, pues teniendo en cuenta que es sobre la nulidad y restablecimiento de derechos, teniendo en cuenta que pues, toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular y se restablezca el derecho. Entonces, ya el contrato como tal estaba ya prácticamente en ejecución, estaba ya ha sido adjudicado prácticamente, entonces pues se solicitó eso. En el caso tercero, solicitamos una nulidad electoral, pues teniendo en cuenta que no cumple con los requisitos establecidos por la ley y que ese artículo no habla únicamente pues de los cargos de elección popular, sino que también los cargos de nombramientos y demás. Gracias, doctor Rojas. Doctora Carolina Suárez. Doctora Carolina Suárez. Doctores, ¿me escuchan? Doctores, ¿me escuchan?